Bueno, la sesión de hoy tiene por objetivo hablar de dos cosas. Primero, hay un tema bien interesante que tiene que ver con la manera en la que Dios habita en nosotros. Claro, o sea, Dios está presente en nosotros, sí, pero muchas veces, pues, no sabemos exactamente de qué forma, ¿no? Pero estamos seguros de que está presente, ¿no? Ahora, también el tema de la Trinidad, que está bastante relacionado con eso, y aclarar, ¿no? Quizá una duda que ha podido surgir en algún momento. ¿Cuál es esa duda? Pues la duda es justamente el tema de si es que en algún momento, ¿no? Dios mm, actúa de manera independiente de acuerdo a las personas, ¿no? Si recordamos cuáles eran las personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo que hoy vamos a aclarar es, el Padre actúa solo, el Hijo actúa solo, el Espíritu Santo actúa solo. Bueno, eso lo vamos a aclarar ahora, ¿ya? Así que bueno, como siempre, el tema de la oración. Ya vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Recordemos que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy bien. In nomine Patris, et Filio, et Spiritui Santo. Amén. Listo. Hecha la oración, creo que podemos empezar. A ver, ya vamos por la pregunta 28, ¿no? Nos dice, ¿qué es lo que quiere decir, ¿no? Creador del cielo y la tierra? Creador del cielo y la tierra. Nosotros lo habíamos visto al inicio incluso, ¿no? Les había aclarado la palabra crear, ¿no? Ya les había dejado un tanto claro que crear significa hacer algo, pero de la nada. O sea, el ser humano lo que hace es transformar, porque toma materiales o elementos que ya existen y les da un uso, un nuevo uso. Dios, para crear el universo, ayer hemos demostrado, ¿no? Justamente usando a Santo Tomás, que no solo que Dios existe, sino que en realidad todo viene de Dios. Así que Dios es creador del universo. Y Dios ha creado el universo, ahí viene el tema, de la nata. O sea, Dios no es un transformador. Dios ha creado el universo de la nada. Por eso se le llama omnipotente, ¿no? Como hemos visto ayer. Y por eso se le llama, ahí está, creador del cielo y de la tierra. Porque hizo de la nada el cielo y también la tierra. ¿Y cuánto? O sea, no solo el cielo y la tierra, sino todo lo que en ellos se contiene. ¿Va? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y por eso se le ha llamado Dios creador. Ahora, en la pregunta 29, ¿no? Justamente nos dice, y ahí viene el tema de la Trinidad, ¿no? La pregunta es lo siguiente. ¿Fue creado el mundo por el Padre solamente? Ya, para eso conviene recordar. Recordemos que en la Trinidad hay tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nos está preguntando en este caso es que si es que en el momento de la creación solo participó el Padre
o participaron también las otras personas, ¿no? Las otras personas, obviamente, que corresponden a la Trinidad. En ese caso, convendría recordar también, ¿no? O sea, valga un poco la redundancia, convendría indicar, si solo fue el Padre, entonces significa que el Hijo, pues, no pudo crear el universo. Y lo mismo significaría que el Espíritu Santo pues tampoco pudo crear el universo. Y como eso suena un poco extraño, ¿no? Aquí se aclara la pregunta y dice, el mundo fue creado igualmente por las tres personas, por las tres divinas personas, con mayúscula, porque hace referencia a Dios. De manera que cuanto hace una persona, respecto obviamente a las criaturas, lo hacen con el mismo acto las otras dos. Es decir, cuando Dios creó el universo, también lo creó el Hijo y también lo creó el Espíritu Santo. O sea, ninguno actúa de manera independiente, ¿no? De la manera que se entiende, ¿no? Independiente. Muy bien. En ese sentido, lo que tenemos que anotar ahora es si las personas actúan de manera conjunta, ¿cómo se le llama eso? Ya, pero para eso tenemos que recordar qué es la Trinidad. Ya, y claro, la mejor manera, como siempre, es pues darle un pequeño repaso. Recordemos que en la Trinidad, o recordemos más bien que la Trinidad es un misterio enorme, ¿no? Como ya hemos dicho previamente, es un misterio que el razonamiento humano pues no lo va a abarcar y quizá nunca lo lleguemos a entender de la manera, ¿no? Que quizá Dios lo podría entender, porque Dios es infinito en sabiduría, así que él perfectamente puede entender este misterio. A ver, simplemente es recordar, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, ¿no? El Padre, que viene a ser la primera persona, el Hijo que viene a ser la segunda persona y el Espíritu Santo que viene a ser la tercera persona, ¿no? Y al haber tres personas, los tres son Dios, ¿no? Eso también es bueno dejarlo claro, los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero, sin embargo, solo son un Dios. Son tres personas, los tres son dioses, pero solo hay un Dios, ¿no? Ese es el misterio del Dios uno y trino, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿No? ¿Dónde está el detalle? Primero hay que recordar, el Padre al Hijo. ¿Cómo se le llama esto? El Padre engendra al Hijo. Entonces, el Hijo unigénito, que es Jesucristo, fue engendrado por el Padre. Por otro lado, podemos ponerlo de amarillo, ¿no? Esto sí es conveniente recordar. Como el Padre y el Hijo se aman, del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. O sea que hay una procedencia. De aquí procede el Espíritu Santo. Hay una procedencia. Ya. Muy bien. Creo que eso está bastante claro, ¿no? Hasta ahí es simplemente un repaso de todo lo que ya habíamos conversado, ¿no? Acerca de la Trinidad. Ahora, lo interesante que es que como esta es una unidad, como es una comunión, porque el término exacto es la comunión. Entonces vamos a aclarar un poco eso. Lo que estoy viendo en este Dios uno y trino, en este Dios uno
y trino es una comunión, es una comunión. Y en una comunión, como nosotros sabemos, no se actúa de manera independiente, sino se actúa de manera conjunta, como un todo. Y claro, el dogma lo refuerza porque finalmente es un Dios. Por eso se actúa como si fuera uno. Ciertamente son tres, ciertamente los tres son dioses, pero se actúa como si fuera uno. Por eso se le llama Dios uno y trino, es una comunión. Ahora, como ya hemos dicho, el día de ayer lo habíamos indicado, Dios es eterno. Lo hemos demostrado. Dios es eterno. Como Dios es eterno, entonces hay que reforzar esto, ya que está hablando de la creación. Dios, y no solo Dios, la Santísima Trinidad ya existía antes de la creación, o sea, siempre ha existido. La creación se da en un momento, pero las tres personas ya estaban allí. En todo caso, podemos decir lo siguiente. Las tres personas existen desde siempre. Existen desde siempre. Eso como para rebatir, ¿no? Si es que alguien preguntara, ¿cuándo engendró Dios al Hijo? Bueno, lo hizo en la eternidad. Si recuerdan lo que les dije ayer, Dios está en un presente perpetuo. Para Él no hay pasado ni futuro. Así que las personas de la Trinidad, en este caso el Hijo, fue engendrado en la eternidad. No en un momento determinado, es en la eternidad. ¿Ya? Por eso se dice que existen desde siempre. Es decir, el acto de engendrar, el acto de la procedencia se dio en la eternidad. No es un momento exacto. ¿Por qué? Porque recordemos que para Dios no existe ni el pasado ni el futuro. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, lo que dice la pregunta 29 es que al momento en el que Dios crea las cosas, actuaron las tres personas. Es decir, cuando el Padre crea el universo, también lo hace el Hijo y también lo hace el Espíritu Santo. En ese caso, aquí utilizamos una palabra que se llama así. Ya la vamos a anotar. La pericoresis. La pericoresis. ¿Y qué significa la pericoresis en términos simples? Que lo que haga el Padre, también lo hace el Hijo y también lo hace el Espíritu Santo. Lo que haga el Hijo, lo hace el Padre y lo hace el Espíritu Santo. Lo que haga el Espíritu Santo, lo hace el Padre y lo hace el Hijo. O sea, lo que haga una persona, lo que haga una persona, también lo hacen las demás. Esa es la famosa pericoresis. ¿Eso qué significa? Que si en algún momento el Padre, no, el Padre creó el universo, allí también estuvo el Hijo y allí también estuvo el Espíritu Santo. Por eso, si uno recuerda el primer versículo del primer capítulo de San Juan, es bastante claro y dice, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. O sea que el verbo justamente hace referencia a Jesucristo y ahí nos aclara que Jesucristo siempre ha estado. O sea, Jesucristo no empezó a estar, siempre ha estado. ¿Por qué? Porque es Dios y Dios tiene una característica, ¿cómo es? Eterno. Entonces, a esa comunión de personas, a esa comunión que llega al punto de que el Padre, lo que haga el Padre, lo hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo y etcétera, se le llama justamente pericoresis. ¿Ya? No hay que olvidarse de ese término, se le va a llamar pericoresis. Ahora,
Para entender un poco más este misterio, ¿no? De la Trinidad, hay que recordar algo, porque también la siguiente pregunta, la pregunta número 30, nos va a aclarar un poco el tema de la cuestión del Padre, de por qué se le atribuye la creación, etcétera. A ver, quiero que pensemos, voy a poner acá otro término, son algunos términos un tanto, ¿no? Teológicos. A ver, ¿qué entienden de la palabra inhabitación trinitaria? A ver, pensemos en esta palabra o en estas palabras. ¿Qué entendemos de inhabitación trinitaria? ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué sospechan? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué será inhabitación trinitaria? Trinitario obviamente hace referencia a la Trinidad, ¿no? A ver, ¿qué sería? ¿Querías comentar? ¿Te suena familiar o te parece algo nuevo? Ya. A ver, vamos a partir de esta pregunta. Dios, escuchen, ¿Dios está presente en cada persona o habrá personas que no tienen a Dios? Sí, ya. A ver, vamos a partir de esto. ¿Dios está presente en todo lo que existe? En todo. Ya. ¿El infierno existe? ¿Dios está presente en el infierno? Ya. Está bien. La respuesta es sí, pero hay que, ¿no? Tamizar un poco. Si no, si no, uno va a pensar que estamos diciendo quizá herejías. ¿Dios está presente en todo? Sí, porque como ayer hemos demostrado, Dios ha creado todo y vamos a añadir algo. No solo ha creado todo, sino que sostiene a todo lo que ha creado. ¿Cómo que lo sostiene? Si Dios dejara de estar presente en algo que él ha creado, ejemplo, si Dios dejara de estar presente en un árbol de eucalipto, automáticamente el árbol de eucalipto desaparecería. ¿Por qué? Porque Dios sostiene la existencia de todas las cosas que existen. Si el infierno existe, es porque Dios está presente allí sosteniendo su existencia. Ahora, desde el punto de vista de la teología, Dios tiene varias formas de presencia. Uno es esa presencia, ¿no? De que está presente en todo, que le llaman la presencia de inmensidad. Otro, la inhabitación trinitaria, que vamos a comentar de acá a un rato. Otro, la presencia eucarística, porque Dios, en especial la segunda persona de la Santísima Trinidad, está presente en la hostia. Esa es una presencia de Eucaristía. Y también, cuando, eso lo vamos a ver en Jesucristo, ¿no? Cuando entremos a la parte de Jesús. Cuando Jesucristo es encarnado, ahí aparece otra presencia, la presencia de hipóstasis, la unión hipostática. El hecho de que este Dios toma naturaleza humana, toma carne humana y se hace presente en este mundo. ¿Ya? En todo caso, ¿no? Quizás sería bueno anotar la idea para que ustedes también lo puedan quizá profundizar un poco, ¿no? A ver, vamos a poner entonces, ¿Dios está presente en todo? Sí, Dios está presente en todo, vamos a ponerlo así. Dios está presente en todo.
Dios está presente en todo lo que existe, en todo lo que existe. Ahora, a esa presencia de Dios en todo lo que existe, se le va a llamar en teología presencia de inmensidad. Ya, esto es lo que se conoce como presencia de inmensidad. ¿Por qué Dios está presente en todo? Porque si Dios dejara de estar presente, automáticamente aquello que no tenga Dios desaparece. Y esa es la presencia de inmensidad, una de las presencias. Por otro lado, Dios, ahora sí, vamos al tema, está presente en el alma. Ajá, estamos siendo un poco más precisos. Dios está presente en el alma. Luego podemos entrar en detalles, ¿no? ¿En qué tipo de almas? ¿Estará en el pecador? Bueno, eso lo vamos a ver de acá a un rato. Está presente en el alma. Ahora sí, a esa presencia de Dios en el alma, ¿cómo se le llama? Inhabitación trinitaria. A la presencia de Dios en el alma se le llama inhabitación trinitaria. Es decir, que si quieren ser más precisos, pueden decir Dios inhabita en el alma, principalmente ¿de quién? De los justos, ¿no? De los que tienen vida sacramental, están bautizados, etcétera. Ya, esa es la famosa inhabitación trinitaria. Ahora, hay dos presencias más, esas las vamos a reservar para el tema de Jesucristo. Pero con esto ya tengo una primera idea. ¿Dios está en el alma? Sí. ¿Cómo se le llama eso? Inhabitación trinitaria. Ojo, no me dice inhabitación del Padre, o inhabitación del Hijo, o inhabitación del Espíritu Santo. Dice trinitaria. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una comunión. Pericoresis. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y eso incluso está en la Biblia, ¿no? Hay uno de los versículos donde Jesús dice, en Juan 14, ¿no? Juan 14, 23. El que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje, mi Padre lo amará. Y ahí dice Jesús, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Inhabitación trinitaria. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda por acá? Vamos a profundizar en este tema. ¿Alguna preguntita por acá? ¿Alguna duda, pregunta? Ya. ¿Tienes dudas? Ah, ya, ya. Eso lo vamos a aclarar en la siguiente diapo. Ya, está bien. ¿Otra duda? Ya. A ver, vamos a esta parte, ¿ya? Antes de resolver la pregunta 30, porque también nos va a ayudar un poco, vamos a aclarar un poco más este tema de la inhabitación trinitaria. Ya, les voy a dejar un texto también para que, ahora que se acerca Pentecostés, hay un libro muy bonito y muy sencillo de leer también, les va a ayudar un montón, que espero lo puedan, pues, revisar, ¿no? Antes de la fiesta de Pentecostés este domingo. A ver, ¿qué es la inhabitación trinitaria? Como ya habíamos dicho, es la presencia de Dios, uno y trino. Ahora sí voy a aclarar. La presencia de Dios, uno y trino. ¿Dónde? En el alma. En el alma.
Algunos agregan en el alma del justo, ya, pero eso también tiene un motivo. Ya, lo vamos a aclarar ahora. Una cosa, a esa inhabitación trinitaria también podríamos llamarle, y creo que este término se les hace un poco más familiar, gracia. O sea, el hecho de que Dios viva, more en mi interior es un regalo, es una gracia, es un merecimiento, o más bien, es algo inmerecido. Siguiendo el tema de la gracia, es un don inmerecido. Pero hay un detalle. Como Dios es eterno, ¿qué tipo de gracia es esta si Dios es eterno? Es una gracia increada, porque Dios no es creado, Dios es eterno. Así que a esto se le llama, a la inhabitación trinitaria, gracia increada. ¿Eso qué significa? ¿Esto qué significa? Que cuando la persona es creada por Dios y Dios también crea su alma, en el alma de esa persona, en lo profundo del alma, está inhabitando Dios unitrino. Pero, justamente la cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa con el alma de los que nunca se bautizan, etcétera? No está Dios ahí. Sí está, pero la inhabitación se da de dos formas. Puede ser una inhabitación pasiva o puede ser una inhabitación activa. Creo que esto también lo pueden deducir. ¿Cuándo es pasiva? Cuando el alma no está en gracia. ¿Y cuándo es activa? Cuando el alma está en gracia. O sea, cuando el alma está sin pecado. ¿Ya? Ahora, si queremos ir un poco más allá incluso, ¿qué significa esto? Que en mi interior, en el interior de mi alma, en lo más profundo, ahorita voy a aclarar también eso, está presente Dios. Esa es la inhabitación trinitaria. Y cuando yo estoy en gracia, esa inhabitación se hace mucho más presente. Y por eso es que cuando una persona está en gracia, no está en pecado, atrae muchas más gracias, ¿no? Para su salvación, obviamente. Dicho de un modo más simple, ¿qué significa esto? Que en el alma de una persona que no peca, que trata de estar en gracia, se confiesa, comulga, etcétera, Dios está presente. Y como Dios está presente, Dios inspira de alguna manera a esta persona a hacer el bien. Esa es la inhabitación trinitaria. El hecho de que en el fondo, en el interior de mi alma, está presente Dios. En el interior de mi alma. Ahora, ¿dónde? ¿No? O sea, ¿en qué parte del alma? Porque hemos dicho la parte más profunda. Bueno, para eso, por acá dice, ¿por qué pues la creación se atribuye particularmente al Padre? Dice, ¿por qué la creación se atribuye particularmente al Padre? Vamos a aprender algo interesante también acá. Lo que indica es esto, la creación se atribuye al Padre porque es un efecto de esto, omnipotencia. Al Padre normalmente se le atribuye la omnipotencia. Ya, entonces, vamos a ver por acá, vean. Si yo tengo la Santísima Trinidad aquí, ¿no? Si yo tengo la Santísima Trinidad, yo tengo que acordarme, ¿no? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, cuya fiesta celebramos el domingo, ¿no? Está el Espíritu Santo. Listo. Esa es la Trinidad, ¿no? Que hemos ido aprendiendo un poco de este misterio. Ahora,
Ustedes tienen que saber que a cada uno se le atribuye algo en especial. Por ejemplo, como el Padre ha creado todo, se le atribuye la omnipotencia. O sea, que Dios es capaz de hacer todo. Ayer lo hemos explicado, ¿no? Dios puede hacer lo que quiere, pero siempre conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La salvación del hombre, ¿no? Siempre que vaya en ese sentido, entonces, sí, Dios es capaz de todo. Dios puede hacer todo. Ahora, ¿qué se le atribuye al Hijo? Al Hijo, subrayamos, se le atribuye la sabiduría. La sabiduría. Y al Espíritu Santo, ¿no? Se le atribuye la bondad. Listo. La bondad. Muy bien. Ahora, no solo eso. Hay una manera más de entender este misterio, ¿no? Por lo cual, por ejemplo, podemos agregar, al Padre se le relaciona con la memoria. Al Hijo se le relaciona con el entendimiento. Con el entendimiento. Y al Espíritu Santo con la voluntad. Ya, y la pregunta sería, ¿por qué justamente con esas tres palabras? Bueno, porque estas tres palabras, ¿no? La memoria, el entendimiento y la voluntad son otra trinidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué otra trinidad es esa que estamos viendo allí? Es la trinidad que corresponde a las potencias del alma del ser humano. O sea, esas tres cosas que son las potencias del alma, las potencias del alma. Es decir, el alma humana es capaz de tener memoria, entendimiento y voluntad. Son las tres potencias del alma. Ah, entonces. Dicho de otro modo, la Santísima Trinidad en el cielo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre la omnipotencia, el Hijo la sabiduría, el Espíritu Santo la bondad. Al mismo tiempo, el Padre la memoria. ¿Y por qué se le relaciona con la memoria? Porque el buen cristiano siempre guarda en la memoria, ahí está, siempre debe guardar en la memoria que el Padre lo creó todo. O sea, debe recordar frecuentemente que el Padre creó todo. Memoria. El Hijo es sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que el Hijo toma naturaleza humana, camina entre nosotros, enseñando la buena nueva. Por eso es sabiduría. Porque el Hijo, cuando estuvo en este mundo, desplegó toda la sabiduría divina que ahora nosotros podemos encontrar en los evangelios. Por eso es el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De las verdades de fe, enseñadas por el mismo Jesucristo, de la verdad. Y finalmente, ¿por qué el Espíritu Santo es la bondad y también la voluntad? Porque recuerden, el Espíritu Santo es amor. Aquí puedo poner caridad y no habría ningún problema. El Espíritu Santo es amor. ¿Por qué la voluntad? Porque la voluntad, incluso como lo entiende un tanto la ciencia, es una fuerza no de naturaleza material que me impulsa a hacer algo. Y como el motor, la virtud principal, eso lo vamos a ver luego, como la virtud principal es el amor, tiene sentido que el Espíritu Santo sea la voluntad, ese querer hacer algo, esa fuerza,
¿no? Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, yo no voy a estar, ¿no? Justamente hemos celebrado la ascensión hace unos días, yo ya no voy a estar, pero voy a mandar el Espíritu Santo para que los fortalezca. La fuerza, la fortaleza, las potencias del alma, los atributos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Interesante. Es más, cuando vemos al ser humano, ahora veamos al ser humano. Incluso cuando vemos al ser humano, vemos algo muy similar a lo que sería la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene un ser humano? A ver, ¿qué posee un ser humano? Es un ser humano común y corriente, ¿no? Lo primero que veo es que el ser humano tiene un cuerpo. Sí, tiene un cuerpo. Pero el ser humano, esta es solo una representación, ¿ah? No, no me acusen de progresista, modernista, no, no, no es su ki ni su chakra, nada, es solo una representación, ¿no? El ser humano, a ver, vamos a seguir el orden de las cosas. Primero, veo que tiene un cuerpo, pero ese cuerpo está unido a un alma que ha sido creada por Dios y que ha sido puesta, ¿no? En el hombre, el alma. El cuerpo y el alma son creados, ¿ah? Por cierto, el cuerpo y el alma es creado. El alma no es eterna. Eso lo diría Platón. El alma es creada por Dios en el mismo instante de la concepción. O sea, el alma no aparece cuando empieza a latir el corazón del feto. El alma ya está ahí desde el primer instante de la concepción. Ahora, aquí viene el tema. La parte más profunda del alma se le llama espíritu. Allá entonces, hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu. Ese espíritu, que justamente es la parte más profunda del alma, adivinen qué es. Es Dios uno y trino. Esto es justamente la inhabitación trinitaria. Esa es la inhabitación trinitaria. O sea, el espíritu es Dios. Por ende, ¿dónde inhabita este Dios uno y trino? En el lugar más profundo del alma. ¿Cuál es? El espíritu. Esta es la inhabitación trinitaria. Esa es la inhabitación trinitaria. Muy bien. Inhabitación trinitaria. ¿Esto qué me explica entonces? Esto me explica de manera clara que Dios realmente está presente en nosotros, en el lugar más profundo del alma. Ah, y por eso, cuando la escritura dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es algo simbólico. En realidad sí, porque tienes un alma y ese alma tiene en la parte más profunda el espíritu que es Dios mismo. Y uno se pregunta, o sea, teniendo a Dios mismo, ¿por qué peco? Debilidad, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿qué me explica esto? ¿No? Esto me explica, ¿no? Interesante. ¿Esto qué me explica? Me explica, por ejemplo, el hecho de que hay una Trinidad en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hecho de que hay una Trinidad en el alma, memoria, entendimiento, voluntad, y el hecho de que el mismo ser humano es una Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Hay Trinidad.
La Sagrada Familia también era una trinidad. San José, la Virgen María, Jesucristo. Incluso un día haremos una charla aparte cuando revisemos un poco de la regla de San Benito. San Benito es uno de los santos fundadores de las primeras órdenes monásticas. Vamos a estudiar un poco de la Trinidad según San Benito. Yo les adelanto. Según San Benito, todo ser humano que hace, ora, trabaja, estudia. Es otra Trinidad. Todo ser humano ora, trabaja y estudia. Otra Trinidad, ¿no? Como adelanto, ¿no? Ojo, eso desde la enseñanza de los monjes benedictinos, ¿no? Fundados por San Benito. ¿El ser humano qué hace? De ahí viene la famosa frase latina, ora et labora. Ora, trabaja, estudia. El orden puede variar, ¿ah? Pero la oración siempre está presente. ¿Ve? Entonces, ¿qué veo? Trinidad por doquier. El ser humano ora, trabaja y estudia. Ahí está. Ora, trabaja y estudia. Muy bien. Con eso hemos entendido de manera interesante cómo es este asunto de la inhabitación trinitaria, cómo se atribuye a las personas diferentes atributos, distintos también, y de qué manera veo Trinidad en el ser humano, Trinidad en su alma e incluso en los actos, ¿no? En la oración, en el trabajo y en el estudio. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Este es el tema de las Trinidades. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Alguna duda? Ya. Juliana, ¿alguna duda, tal vez? O Abel, ¿alguna duda? ¿Todo tranquilo? ¿Ya? Si se ha entendido, normal. Este tema de las trinidades es bien interesante, ¿no? Si se ha entendido, pues normal. Enhorabuena. Ya, muy bien. Creo que todo está claro entonces. Muy bien. A ver, hasta aquí es el tema de la Trinidad. O sea, con esto, de alguna u otra forma, ya tenemos muy claro el panorama, ¿no? El esquema de todo lo que va a ser la Trinidad. O sea, ya tengo ideas, ¿no? Ya tengo cómo relacionar estas ideas. Y no solo eso, sino que también tengo ya el material suficiente como para poder explicar quizá qué es la Trinidad, ¿no? Como tal, o a qué hace referencia la Trinidad, ¿no? Muy bien. Ahora, como les había anticipado, lo que vamos a ver ahora, ¿no? A modo de, no sé si llamarle repaso. No, bueno, si desean puede llamarle repaso. A modo de repaso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar el famoso símbolo atanasiano, ¿no? El símbolo atanasiano justamente surge, ¿no? El símbolo atanasiano va a surgir de justamente de San Atanasio, pero es una síntesis bien interesante de la Trinidad. No solo es una síntesis, sino que de alguna u otra forma, el símbolo atanasiano me permite entender mucho mejor, ¿no? Mucho mejor el tema de la Trinidad. Ya, tiene
¿cómo decirlo? Tiene varias, no son estrofas, o sea, tiene varias partes, son como 40 partes, pero repito, es importante que uno lo maneje, ¿no? Es importante que uno lo maneje. Muy bien. En todo caso, a ver, voy a colocarles ese símbolo atanasiano y creo que con eso podríamos ir cerrando por hoy, ¿no? Porque la idea simplemente era el tema de de la Trinidad como tal. Ya, así que con ese símbolo creo que ya tendríamos bien cubierto, ¿no? El tema de la Trinidad. Ya, así que vamos a tratar de ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? San Atanasio en cuanto a este tema? A ver, denme un momento, les voy a colocar la oración, el símbolo atanasiano para que lo puedan, para que lo podamos rezar en todo caso, ¿no? Porque finalmente es una oración, así que debe ser rezada. Ya, a ver, denme un momento, ya casi está. Ujú. A ver, creo que sí se ve. Ajá, creo que sí lo vamos a poder ver. Muy bien, bájale un poquito. A ver, deme un momento, deme un momento. Ya, ajá, ya. Y la otra parte la colocamos por aquí. Ujú. A ver, la otra parte por acá. Listo, un momentito. Estoy colocando la oración para que se pueda rezar. Ya, a ver, un momentito. Ya, creo que ya está bien. Ujú. Sí, creo que ya está. Ya. A ver, entonces, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Se ve? Ya, genial. Entonces, vamos. A ver, vamos a mover esto acá. De un momento, porfa. Esta es la pregunta 31, ¿no? Ya vamos a mover el símbolo tan haciendo por acá. Sí, ya está. Ya, un toque más, porfa. Vamos a colocar su título. Ajá. Símbolo atanasiano. Muy bien. Creo que ya está. Sí, ahora sí ya está. Muy bien. Ya. Listo. Me avisan si se visualiza. ¿Se puede ver? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Y ahí está. A ver, entonces, este es el símbolo atanasiano. En realidad tiene varias partes, pero como ya les dije, es clave rezarlo, saber rezarlo y en todo caso, pues meditarlo, ¿no? Hay que meditarlo más que todo. A ver, entonces, esto lo tomamos como oración final. Ah, recuerden, la fiesta de la Trinidad es de aquí 2 semanas, así que sería interesante si es que pueden memorizar. Sí, porque hay que memorizar. Memorizar este símbolo y ya pues inscribirlo o escribirlo en piedra en nuestro corazón. A ver, vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gloria a ti, Trinidad igual, única deidad, antes de los siglos y ahora y siempre. Aleluya. Estamos en Pascua todavía. Todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, pues quien no la observe íntegra y sin tacha, sin duda alguna,
perecerá eternamente. Y esta es la fe católica, que veneramos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la substancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad. Les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. De la misma manera, no tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres omnipotentes, sino un omnipotente. Del mismo modo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a creer que cada persona es Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe que hablemos de tres dioses o señores. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo procede solamente del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Por tanto, hay un solo Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada hay anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. De tal manera que, como ya se ha dicho antes, hemos de venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Por tanto, quien quiera salvarse, es necesario que crea estas tres cosas sobre la Trinidad. Pero para alcanzar la salvación eterna es preciso también creer firmemente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La fe verdadera consiste en que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la misma substancia que el Padre antes del tiempo, y hombre engendrado de la substancia de su Madre Santísima en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que subsiste con alma racional y carne humana. Es igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, el cual, aunque es Dios y hombre, no son dos Cristos, sino uno solo. Uno, no por conversión de la divinidad en cuerpo, sino por asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de substancias, sino en la unidad de la persona. Pues como el alma racional y el cuerpo forman un hombre, así Cristo es uno, siendo Dios y hombre, que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y cada uno rendirá cuentas de sus propios hechos. Y los que hicieron el bien gozarán de vida eterna, pero los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Esta es la fe católica y quien no la crea fiel y firmemente no se podrá salvar. Ese es el símbolo de San Atanasio. Como ven, es una síntesis, no, es una síntesis de todo
de todo lo que nosotros creemos, ¿no? Y ahora hemos aprendido acerca de la Trinidad, ¿no? No deja lugar a dudas, están viendo que es bastante clara, bastante claro el lenguaje, y me parece que, como les dije al inicio, es una buena manera de poder repasar, creo que no sería la palabra, ¿no? De poder quizá meditar, ¿no? En el misterio de lo que viene a ser la Santísima Trinidad. Muy bien, vamos a terminar nuestra oración, ¿ya? Para eso, vamos a ver por acá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, Trinidad única, única deidad, antes de los siglos, ahora y siempre. Aleluya. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, que con la luz de la verdadera fe diste a tus siervos conocer la gloria de la Trinidad eterna y adorar la unidad en el poder de tu majestad. Haz, te suplicamos, que por la firmeza de esa misma fe seamos defendidos siempre de toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El siguiente tema tiene que ver con el mal, ¿no? Como ya les había adelantado, tiene que ver con el tema de si Dios es creador del mal o cuál es la manera incluso correcta de entender que Dios permite el mal, ¿no? Eso lo vamos a analizar en la próxima sesión. Muy bien.